Hola, ¿qué tal? Saludos. El gobierno de Perú amplió por 45 días el estado de emergencia que fue decretado el 27 de septiembre en 14 distritos de las provincias de Lima y Callao. Una medida que implica que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía para combatir la delincuencia. Pero ¿qué hay detrás de esta acción? ¿Habrá un cambio real a la situación de inseguridad en ese país? Así iniciamos el mapa. Bienvenidos. Revisamos algunos datos de nuestro mapa el día de hoy para entender un poco más qué está pasando en Perú entre estado de emergencia e inseguridad ciudadana. Desde este miércoles 27 de noviembre de 2024 entró en vigencia la extensión de la medida del estado de emergencia en Perú. Dicha orden fue confirmada a través del Decreto Supremo número 129-2024 PCM, publicada en un diario de circulación nacional. El país suramericano, con más de 34 millones de habitantes, maneja cifras altas de inseguridad y criminalidad, por lo cual el gobierno de Dina Boluarte ha implementado varias veces los decretos de emergencia en diferentes zonas del país, pero sobre todo en las de mayor población. En esta oportunidad, el estado de emergencia regirá en 14 distritos de Lima y en Callao, territorios que identificamos acá en nuestro mapa de la derecha: Lima de color amarillo y Callao de naranja. Este año Lima se ha convertido en la zona con el mayor número de homicidios registrados, 638 casos según el Sistema Nacional de Defunciones. Encuestas recientes destacan que el 94% de los habitantes de Callao y Lima manifiestan sentirse inseguros a pesar de la declaración del estado de emergencia. La aplicación de esta medida en un espacio territorial implica la suspensión o restricción del libre tránsito y de la libertad de reunión, la intervención de las Fuerzas Armadas para el control y vigilancia y por sospecha de la policía o de los militares pueden ingresar a la casa de un ciudadano sin orden judicial. Sumamos justamente más datos para entender el panorama del país andino ubicado en el oeste de Sudamérica. La vigencia de la norma como un intento de frenar el crimen organizado se impuso tras el primer paro nacional de transportistas contra la ola y extorsiones, además de los asesinatos que está alertando al pueblo y llevándolo a la calle. En las jornadas de protesta en Perú se han congregado transportistas, comerciantes, empresarios, incluso los educadores. Por ejemplo, representantes del sector comercio han manifestado que si bien estar de paro ha registrado pérdidas, no hay garantías mínimas para operar. La escalada de las extorsiones, el sicariato en el país está afectando fuertemente la estabilidad laboral. La inseguridad ciudadana se ha convertido en una preocupación predominante para los peruanos, según las encuestas de una empresa de investigación de mercado. 87% de la población se siente insegura en las calles e incluso en sus hogares. Todavía diversos sectores tienen programado convocar nuevas movilizaciones de protestas ante la inseguridad. Y nos preguntamos qué hay detrás del estado de emergencia si la ciudadanía, sabiendo de esta medida, señala que se siente insegura y carente de respuestas concretas. ¿Cuál es entonces el motivo de este estado de emergencia y si tiene algún impacto real en la situación del Perú? Vamos a sumar más con nuestros analistas. Me acompaña desde Perú la periodista Giovanna Constantini, a quien estamos precisamente invitando para poder entender un poco más el escenario del Perú. Giovanna, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buen día y aquí a disposición de las preguntas. Gracias por atender nuestra llamada y bueno, preguntar sobre el ambiente en Perú, ambiente navideño este año que tendrá otra cara, por un lado por el incremento de los actos delincuenciales, por el otro esta medida de gobierno que a decir de las protestas ha tenido un impacto casi nulo para enfrentar el flagelo que hemos comentado. Preguntarte, ¿habrá algún resultado con la prórroga decretada en Perú? Bien, lo que sucede es que el gobierno y los consecutivos gobiernos por parte del Estado peruano desde hace 20 años, lo que vienen, digamos, tratando de aplicar es paliativos temporales, casi como experimentos sociales, sin abordar de fondo los factores que realmente están desencadenando el incremento de la violencia en nuestro país. De hecho, estamos ocupando el primer lugar con el mayor índice de violencia delincuencial en lo que corresponde a la región. Esta medida, estas medidas de emergencia
definitivamente lo que se puede percibir por parte de la población es que no están, digamos, generando ningún buen resultado si es que el gobierno no se preocupa por abordar la problemática de manera integral. Paralelamente tenemos en estos momentos declarado en estado de emergencia el Sistema Nacional Penitenciario, el sistema, el INPE como administrador de justicia, pero que no va de la mano con una política o una hoja de ruta planificada donde veamos que se sientan a trabajar tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Vemos a un Poder Judicial que da normativa para, digamos, reducir, por ejemplo, el hacinamiento penitenciario, pero por otro lado tenemos a un Congreso que lo que hace es aprobar leyes que favorecen a que se pueda a la criminalidad organizada. Ahora el crimen organizado tiene mayores prerrogativas. Por un lado, favoreces al crimen organizado y por otro lado, mayores leyes punitivas, mayor carga penal para los delitos menores. De la misma manera, lo que vemos es que si el Estado no... Tenemos allí inconvenientes con la señal de nuestra invitada a propósito de esta situación en Perú, explicando un poco más cómo observar desde otros lugares del mundo lo que está ocurriendo en Perú con el fenómeno de la proliferación de las mafias dedicadas a la extorsión, el sicariato, el robo y el secuestro de lo que está ocurriendo en Perú en el actual gobierno. Giovanna, se nos iba la señal contigo, pero nuevamente retomar un poco, ¿no? Para poder entender lo que está ocurriendo en el Perú, ¿cómo explicar, por ejemplo, este fenómeno, ¿no?, que estamos abordando sobre la extorsión, sobre el crimen organizado, las mafias? Teníamos recientemente una información sobre las grandes protestas del sector de los transportistas, precisamente por este flagelo que se está presentando en el Perú. ¿Cómo efectivamente explicarle a otros países lo que está ocurriendo en ese país? Efectivamente, nunca antes se había visto que, por ejemplo, los transportistas de todo el país se organicen en un paro nacional en una medida indefinida porque sienten que la criminalidad y el nivel de extorsión se ha incrementado notablemente. Entonces, los transportistas se sienten totalmente, digamos, desprotegidos por parte del Estado. Paralelamente, la sociedad civil, el poblador de a pie, de la misma manera, ve que el índice de criminalidad ha aumentado del 18% al 27%. Es decir, que nuestros índices de criminalidad... Significa que nosotros... Bueno, tenemos nuevamente inconvenientes con nuestra invitada frente, como decíamos, estas masivas protestas de los transportistas, estado de emergencia, movilización popular, justamente con referencia a estas mafias y todo este flagelo que está ocurriendo de la inseguridad en el Ecuador. Así nosotros marcamos una pausa, pero primero con nuestra escala. Bueno, esta vez a través de un portal web RPP que titula lo siguiente: Perú y Corea del Sur fortalecen su relación bilateral con énfasis en la industria de defensa. La presidenta de la República, Dina Boluarte, dice este medio, recibió la visita oficial del presidente de la República de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, en la que resaltaron la necesidad de reforzar el comercio y las inversiones, así como la cooperación en las industrias para la defensa, en ciencia, en tecnología y el ámbito multilateral. Dina Boluarte enfatizó que Corea del Sur es nuestro principal socio, dijo, socio cooperante asiático en las industrias de defensa, con proyectos de gran envergadura efectuadas entre entidades coreanas y las Fuerzas Armadas del país. Este vínculo ha permitido la coproducción de aviones KT-1P, además de la construcción de lanchas patrulleras marítimas y de buques multipropósitos. Este año empresas coreanas han firmado 3 convenios en materia de industrias para la defensa. Uno de ellos es el contrato suscrito entre los servicios industriales de la Marina del Perú y la empresa coreana Hyundai Heavy Industries,
Otro, el convenio entre la fábrica de armas y municiones del Ejército del Perú y el consorcio coreano STX Corporation Hyundai Rotem. Finalmente, se encuentra también el acuerdo entre el Servicio de Mantenimiento de la Fuerza Aérea del Perú y Korea Aerospace Industries, que da, por supuesto, de qué hablar de ese gran financiamiento que se está dando para poder llegar a un clima de seguridad que no está dando resultados, a decir de las protestas en las calles. Con esto marcamos una breve pausa en el mapa. Ya regresamos. Bien, gracias por seguirnos en el mapa. Sumamos otro dato al panorama, a ese mapa de Perú con esta declaratoria de emergencia que ya hemos comentado y otros datos que dan cuenta de lo que está ocurriendo en el gobierno peruano. Ante la práctica de favorecer a familiares o amigos cercanos en el ámbito laboral o en la administración pública denunciada contra Dina Boluarte, vemos noticias como esta. Su hijo mayor, David Gómez Boluarte, fue designado como tercer secretario del Servicio Diplomático ante la Organización de las Naciones Unidas. Una noticia que llega mediante una resolución ministerial firmada por el ministro de Relaciones Exteriores y subordinado de Dina Boluarte, Elmer Cialer. Recordemos que David, el hijo de Boluarte, fue quien recomendó a su hermano no abrir la puerta de su casa cuando fue allanada en el caso de los Rolex prestados y dilatando la investigación sobre los Rolex de Dina Boluarte. El primogénito ahora tendrá la responsabilidad de apoyar la labor diplomática de Perú en temas claves como derechos humanos, paz, seguridad, desarrollo sostenible y cooperación multilateral. Un tanto irónico considerando las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en el gobierno de la presidenta, de su actual presidenta y madre, Dina Boluarte, que, como hemos visto también en varios estudios, una gran crisis carcelaria, el hacinamiento en los pabellones de las diferentes cárceles del país ha sido también tema de debate en esa nación latinoamericana. Bueno, vamos a seguir con el análisis. Nos acompaña también desde el Perú el periodista Román Migus. Román, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, veíamos precisamente la situación en el Perú con un estado de emergencia decretado por las autoridades que, a decir, decíamos en primera instancia que desde las protestas de transportistas del sector educativo no están dando los resultados, o es un resultado nulo, según estas personas, los ciudadanos peruanos. Preguntarte en primera instancia por esta situación, ya lo veníamos comentando con tu colega periodista Giovanna, a propósito de todo este tema, porque veíamos a ministros recientemente diciendo no le vamos a dar razón al paro y de forma inmediata se crea este decreto de emergencia. ¿Qué hay detrás del decreto? Preguntarte, Romain, por un lado, para crear, digamos, un clima de seguridad por el crimen organizado o simplemente por contener estas protestas sociales en las calles. ¿Qué piensas? Bueno, creo que Perú es un estado fallido, totalmente fallido, es decir, donde el Estado no logra aportar la seguridad de los diferentes poderes públicos y donde hay una autoridad que además es ilegítima. Yo creo que hay que recordar que la señora Boluarte ocupa la presidencia por un golpe de Estado, ¿no? Hecho hace 2 años. Y hay un desgobierno absolutamente total, un Estado fallido, y la población se está quejando, obviamente, que para paliar algunas o metiéndose en las fallas de este Estado fallido, el crimen organizado ha aumentado drásticamente desde hace 2 años. Y lo único que se le ocurre hacer, porque en realidad hacen muestra de su impotencia, de su ineficacia y finalmente de su incapacidad para gobernar, entonces crean reiterados estados de emergencia. Tú mencionaste que uno se decretó hace unos meses, pero en realidad van varios desde hace 2 años y no cambia absolutamente nada.
El problema está mucho más profundo, es un problema de gobernabilidad, es un problema de un Estado fallido que es incapaz de aportar una solución política a los problemas de la ciudadanía. Romain, preguntarte también porque aparte de esta declaratoria de emergencia en todo el país, también están las cifras alarmantes de las cárceles peruanas. 136% de hacinamiento, solo la mitad de condiciones adecuadas para poder albergar a la población carcelaria en ese país, algo similar como países en Ecuador. ¿Por qué Perú está llegando a esta situación? Bueno, acuérdate que desde hace 10 años Perú vive en una inestabilidad política permanente. En 8 años hubo 8 presidentes, solamente 2 de ellos han sido electos por el pueblo. Entonces, esto impide, por supuesto, la gobernabilidad, impide la planificación, porque cuando tú estás electo presidente y cada año te sacan, obviamente entran otros planes, gente que usurpando el poder. Cuando tú usurpas el poder, la cúpula burocrática del Estado no se lo va a jugar por ti, porque sabe muy bien que si te sigue mucho, pueden perder su puesto de trabajo. Acuérdate también que todos los últimos presidentes del Perú han terminado en la cárcel, de forma legítima o ilegítima, como es el caso de Pedro Castillo en este momento. Entonces hay un desgobierno, una ingobernabilidad total. Las cárceles, que es un plan de Estado, ¿no? O sea, tienen 10 años sin planificación y la crisis actual es producto de esta desgobernabilidad. Correcto, Romain. Vamos ahora, te propongo revisar nuestra leyenda del día en el mapa. Veamos. Y lo dice Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia y Derechos Humanos del Perú. En la cárcel tienen que estar la gente que es peligrosa para la sociedad por el tipo de delito que ha cometido, por la ferocidad de su conducta y también como una sanción social. Es parte de también la crítica de lo que está ocurriendo en el Perú desde el punto de vista judicial, sumado a lo que ya comentábamos allí con Romain, lo que es este hacinamiento, esta declaratoria de emergencia. El gobierno peruano ha admitido que hay un gran hacinamiento y una grave crisis que se ha visto también en otros países como Ecuador. Romain, preguntarte también otro aspecto muy importante, el tema de Estados Unidos. Recientemente Estados Unidos ha tenido una mayor influencia en materia de seguridad en ese país latinoamericano. La excusa fue precisamente la reunión de la APEC hace más o menos un mes. Sin embargo, sigue allí el gobierno peruano, también las instituciones públicas en el Estado, pues dando la posibilidad de que efectivos estadounidenses sigan allí en el país. ¿Cómo estás viendo esa situación y de qué manera está impactando la seguridad? Bueno, Perú nunca salió de la colonia, ¿no? Estamos a algunos días de celebrar los 200 años de la batalla de Ayacucho y te puedo decir que ya no va a haber ninguna conmemoración, ¿no? O muy pocas conmemoración de parte de Perú. Que recordar que Perú combatió con el ejército realista y esta mentalidad de las élites peruanas se ha trasladado a través de sus 200 años de historia republicana, con la honrada excepción del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas de Juan Velasco Alvarado. Hoy Perú es una colonia de Estados Unidos, la injerencia de la embajada es brutal. Todas las semanas la embajadora supervisa, visita ministerios, es la única embajada que hace este tipo de injerencia. Visitan ministros, poderes públicos, el poder electoral, el poder judicial. O sea, la injerencia es abierta, ¿no? Y en términos de seguridad, hay una formación continua de policías peruanos por Estados Unidos y también desde el mes de mayo de 2023, Perú es un país ocupado por el ejército de Estados Unidos. El gobierno, a pedido del gobierno de Dina Boluarte, el Congreso ha permitido la entrada
de un batallón de soldados de los Estados Unidos y ha reconducido este permiso por un año más, por el año 2024. Es un país ocupado, es un país colonia de Estados Unidos a nivel político. La paradoja es que a nivel económico dependen de las inversiones chinas. Y veremos en el futuro cómo van a jugar esta duplicidad esquizofrénica en una recrudencia de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Interesante lo que menciona Romain sobre lo que no hay que celebrar en el Perú a propósito de esa importante batalla para los pueblos latinoamericanos como fue la batalla de Ayacucho, teniendo en cuenta que Perú se muestra como una colonia, según el Estado peruano, por esta intromisión de Estados Unidos en asuntos de seguridad. Romain, muchísimas gracias por compartir tu análisis con nosotros en el mapa. Vamos a finalizar el programa revisando nuestros vectores. Y bueno, nuestro radar en el mapa hoy nos refleja 3 claves sobre el tema en Perú. Primero, estado de emergencia. El Ejecutivo peruano optó por esta medida ante las manifestaciones del gremio de transportistas, por la ola de extorsiones y atentados que viene sufriendo y que han generado muchas críticas a lo interno del país. 2, crisis carcelaria. Se declara emergencia en el Sistema Nacional Penitenciario por 24 meses, reconociendo el Estado una crisis estructural que afecta a las 69 cárceles del país con un hacinamiento de 136%, una de las tasas más altas de la región según los estudios. Y 3, injerencia de Estados Unidos bajo el pretexto de la seguridad. Estados Unidos mantiene una influencia importante en las labores de seguridad de Perú con el apoyo de sectores políticos, además de las instituciones del Estado, desde hace varias semanas. Con esto finalizamos. Soy Luis Francisco Blandón y nos vemos en otra edición del Mapa. Gracias por seguirnos.